Nosotros les vamos a hablar sobre la cromatografía en papel y vamos a hacer una pequeña práctica al respecto. Siguiente slide, por favor. Bueno, el objetivo principal de esta práctica consiste en separar correctamente los componentes de la tinta de plumones utilizando la técnica de la cromatografía en papel. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, para darles un poquito de contexto, la cromatografía en general es un método físico que se utiliza para separar pues diversos componentes de una muestra. Se utilizan una fase estacionaria y una fase móvil, y esto se logra como resultado de un equilibrio de fuerzas que se genera entre la muestra y cada una de estas fases. Y la intensidad de estas fuerzas va a depender netamente de las propiedades de cada componente de la muestra. Siguiente slide, por favor. Existen diversos tipos de cromatografía, son más que estos, sin embargo les puse algunos de los más relevantes. La primera es cromatografía de gases, también está la de columna, está la de papel, que es la que nosotros vamos a realizar, y la de capa fina, que es una forma más moderna de la cromatografía en papel. Siguiente, por favor. Bueno, en específico la cromatografía en papel pues tiene su fase estacionaria, que es el papel, y la fase móvil, que es el disolvente, el cual es normalmente un disolvente orgánico. En la muestra establece las interacciones principales con el papel y dependiendo de la intensidad de cada uno de los componentes con que se aferre, por decirlo de alguna manera, el papel, esto va a definir la velocidad con que el eluyente va a poder arrastrar a cada uno de ellos. Siguiente, por favor. Bueno, en los aspectos generales para poder realizar correctamente una cromatografía, tenemos en primera instancia la composición constante del solvente. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, si nosotros tenemos como eluyente una mezcla de alcohol con agua, la composición de estos dos solventes debe ser constante y de preferencia el volumen también para que pueda realizarse el procedimiento de una buena manera. En segunda instancia tenemos la velocidad del solvente, es decir, la velocidad con que avanza el solvente sobre el papel debe ser baja. ¿Por qué? Porque de esta manera permite que arrastre de una mejor manera a cada uno de los componentes, que se lleve a cabo el arrastre de una forma óptima. Y finalmente tenemos la elección correcta del solvente, que para nosotros es uno de los más importantes, porque si se elige un solvente inadecuado, el procedimiento no va a funcionar. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si nuestra muestra tiene componentes polares y se elige un solvente no polar, no van a reaccionar, no se van a generar fuerzas o se van a generar mínimas, entonces no se va a observar ningún tipo de arrastre y por ende ningún tipo de separación. Siguiente slide, por favor. Y bueno, ya para finalizar, les hablo un poquito sobre la composición de los plumones. Su primer componente es el pigmento, que es el que define el color, es decir, puede ser amarillo, azul, rojo, etc. El segundo es el solvente, este es el que permite el transporte del pigmento dentro del plumón y que se pase a la superficie, ya sea pues un cuaderno, un papel, una pared, etc. Y una vez que se establece el pigmento sobre esta superficie, el solvente se disuelve, se evapora. Y ya que esto ocurre, es la resina, el tercer componente, el que permite que el pigmento se mantenga sobre esa superficie. Y ya, siguiente slide, por favor. A continuación, mi compañero va a continuar con la metodología. Les voy a comentar cuál es la metodología de esta práctica. Como primer paso se deben tomar 8 piezas de papel filtro, las cuales se van a recortar y por cada pieza de papel filtro se deben formar 2 tiras. Posteriormente se va a trazar una franja con los plumones de grosor de 1 centímetro a 5 milímetros de cualquiera de los dos bordes menores del papel, es decir, el lado menor. A continuación, se debe llenar con suficiente etanol el recipiente con el cual vamos a realizar la cromatografía. Posteriormente,
Vamos a sumergir una pequeña parte de las tiras del papel filtro con la finalidad de que absorban el solvente, que en este caso va a ser nuestro etanol. Una vez hecho eso, es importante esperar un lapso de 2 minutos, de tal forma que se puedan apreciar los cambios de la cromatografía. Al finalizar, se deben realizar las observaciones y anotar resultados. A continuación, vamos a hacer muestra del video con el cual nosotros hemos realizado la práctica. Saludos cordiales. Mi nombre es Jared Francisco Pérez de la Cruz. El día de hoy vamos a realizar la presentación del proyecto PIA del equipo 16 para el Laboratorio de Química Orgánica del grupo 005 de Ingeniería Química. La práctica consiste en una cromatografía en papel, cuyo objetivo es la extracción de una fase móvil con una fase estacionaria. Para realizar esta práctica se requiere alcohol etílico, papel filtro, plumones solubles en agua, los cuales se escogieron en base al espectro visible, un plato que tenga una profundidad de 1 centímetro más y un soporte para nuestras piezas de papel filtro. Asimismo, es importante mencionar que para la realización de cualquier práctica es imprescindible el uso del equipo de protección personal. La metodología de esta práctica consiste en tomar piezas de papel filtro, las cuales se van a recortar en forma de tiras. Posteriormente a esas tiras se les va a pintar una franja, una con cada color del espectro visible, y posteriormente se va a añadir alcohol etílico suficiente para llenar el plato. Posteriormente se van a colocar las susodichas tiras en nuestro soporte de tal forma que no se exceda que estén sumergidas más de 5 centímetros antes de la franja. Entonces yo aquí les muestro lo que viene siendo nuestra tira con su franja. Aquí se va a realizar la cromatografía en papel. Que se hayan realizado cada una de nuestras tiras, las vamos a colocar en esta parte adhesiva y se va a vertir suficiente alcohol etílico para llenar el plato. Posteriormente se va a esperar a que se realice la cromatografía. Posteriormente vamos a ver los resultados. Aquí podemos apreciar cómo ha sido concluida la cromatografía en papel para el color celeste. Vamos a apreciar cómo se ha desarrollado la práctica, de tal forma que la fase móvil ha tenido mayor afinidad con ciertas fases estacionarias. Por ejemplo, podemos apreciar que hay una diferencia de alturas, siendo menos afín a la que es de color celeste. Podemos apreciar cómo ha sido diferente la extracción de cada una de estas tintas que se utilizan en los plumones en base al color. Aquí podemos ver que se ha realizado un mayor barrido, puesto que aquí se ha perdido cierta fuerza en lo que es la tinta, mientras que en el morado y en el índigo se puede apreciar que hay una mayor altura con respecto a la celeste, siendo la más alta de la del color índigo. Ya se ha concluido todo el procedimiento de cromatografía. Podemos apreciar que el color verde y celeste han sido los que han perdido mayor pigmentación a lo largo de su recorrido, mientras que el rojo y el naranja fueron los que menos altura han alcanzado. En contraste, el índigo y el amarillo han sido los que mayor altura han obtenido. Y se puede concluir que la extracción ha sido realizada de cada una de estas tintas. Les voy a comentar acerca de los resultados y discusiones. Se puede observar que la fase móvil arrastró la muestra de cada plumón a través de la fase estacionaria. Esta los desplazó de diferente manera. En los colores azul y amarillo tiene una mayor cantidad de componentes polares. Es debido a esto que su altura es mayor, ya que son más afines entre sí. Mientras que el rojo y el naranja contienen componentes apolares en su gran mayoría.
observándose un menor barrido. Y finalmente, en los colores verde y aqua, estos tienen menor cantidad de polaridad, pues se realizó el barrido y debido a su altura es media en comparación con los otros. El mecanismo se puede explicar debido a que en la celulosa existen alrededor de 200 unidades de glucosa anhidra, ligadas por átomos de oxígeno en un compuesto polar. Como el agua, tienen la afinidad por los hidroxilos de cada glucosa y formarán puentes de hidrógeno, quedando retenida en esta, mientras que los solventes no polares son repelidos por esta estructura, de manera que los componentes menos solubles en la fase estacionaria tienen una migración más rápida a lo largo del papel. Siguiente, por favor. Como las moléculas no son de igual tamaño ni composición, no viajarán a la misma velocidad. Debido a esto podemos identificar que los solutos se separan en base a las diferencias de solubilidad entre la fase móvil y la fase estacionaria. Y gracias a esto identificamos que es una cromatografía de reparto. Como conclusión tenemos que, utilizando apropiadamente técnicas cromatográficas, es posible realizar la separación de los componentes de la tinta de un plumón, así como se observó en el desarrollo de la práctica. Por lo tanto, se puede afirmar que el objetivo de la práctica ha sido concluido satisfactoriamente. Aquí les presentamos las referencias bibliográficas que sustentan el fundamento de nuestra práctica. Muchísimas gracias por su atención.